Café con Escribas. A mí me gusta escribir esencialmente fantasía y en concreto fantasía medieval. Digamos que yo mis libros, siempre también desde pequeño he sido un poco bizarro. Entonces pues me gusta meterle esa faceta oscura a mi historia. Entonces digamos que lo que yo he enfocado ha sido, por así describirlo, fantasía épica oscura medieval. Eh, en ese sentido, pues tengo publicado la trilogía del Linaje del Odio, ¿vale? Que cuando yo empecé a escribir, yo tenía pensado publicar 9 libros, que iban a ser Hijos de la Oscuridad, que era la saga en su momento, que se subdividía en los 3 libros de Dragon, que sería Dragon Ascensión, Dragon el Abismo Helado y Dragon Tormenta de Luz. Pero finalmente, como pensando un poco en el lector, porque iba a ser un gasto también muy grande, aunque los libros no eran muy caros porque eran, si no recuerdo mal, estaban a 12 euros, pero al final comprar 9 libros a 12 euros se te iba una pasta. Entonces, bueno, pensando un poco a largo plazo también en el lector, en la facilidad para que también acercarlo, siendo una persona completamente desconocida, pues tampoco iba a arriesgar con una saga de 9 libros. Entonces, pues lo que hice fue unificarlo. Entonces, digamos que la saga Hijos de la Oscuridad pasó a ser un libro que se llama Hijos de la Oscuridad, englobado ahora sí en la saga del Linaje del Odio. Después, digamos que los 3 libros que iban a componer Hijos de la Luz se quedó en Hijos de la Luz. Y finalmente, Hijos de la Tierra sería, digamos, el libro que cerraría esta trilogía. Esta saga en concreto, digamos que es la que tiene las principales referencias del mundo del manga anime que hablábamos. Como por ejemplo, pues el primer capítulo, yo siempre, es una serie que a mí me encanta mucho. Entonces, el primer capítulo es una referencia a Full Metal Alchemist, a Brotherhood. Digamos que empieza con esa persecución inicial donde no sabes qué es lo que está pasando, empiezas directamente en la acción con el fin de captar al lector. O incluso hay un torneo que se desarrolla dentro de Hijos de la Oscuridad, donde se cumplen las mismas reglas que el torneo de Dragon Ball. De manera que, por ejemplo, si te lanzan fuera del ring pues, y tocas el suelo, quedas eliminado, no se puede matar al oponente. Y es también un poco lo utilicé como un método de presentación de los personajes. Porque, por ejemplo, en muchos animes tiran de ese recurso en el que te pongo un torneo y me sirve tanto para presentarte a los personajes como el sistema de poderes. Entonces digamos que la gente ya empieza a empatizar de ese modo y lo vi una buena ocasión para también utilizar ese recurso. Y bueno, también digamos que una de las principales referencias es Shingeki no Kyojin. Entonces, esa sensación de peligro constante es un poco lo que quise agregar a la historia, por lo menos a la historia de esta primera parte de Hijos de la Oscuridad. Porque luego, en los sucesivos libros, sí que va a haber otras referencias a otros animes. Y digamos que mi intención con esta saga pues, es presentar esas 3 facciones, que pues, son los 3 libros que componen la trilogía, Hijos de la Oscuridad, Hijos de la Luz e Hijos de la Tierra, y que en cada libro se te presente el punto de vista de un trío de protagonistas que a su vez pertenecen a esa misma facción y que esa facción está enfrentada con las otras 2 facciones. Entonces, pues eso, no va a ser un poco, no va a haber un bueno y un villano como tal, sino pues que va a ser labor del lector decidir con cuál de los bandos simpatiza más y, digamos, alistarse con cada uno de ellos, siendo pues cada protagonista con sus particularidades, con su propio sistema de poderes, porque cada facción va a tener su propio sistema de poderes y también su propio sistema de gobierno. Eso es un poco así, un poquito muy por encima, sin entrar mucho en spoilers. Y luego, digamos que tengo el otro libro, que es un libro independiente, totalmente autoconclusivo, que no tiene nada que ver con el linaje del odio, con la trilogía, y se llama El ciclo de los marchitos. Y si bien antes hablábamos de la referencia al mundo del manga anime, en el ciclo de los marchitos las referencias son más bien al mundo gaming. Así digamos que he dividido esos 2 hobbies que tanto me gustan a mí, lo he podido, digamos, darle ese toque o esa esencia con la trilogía del linaje del odio para el manga y el ciclo de los marchitos para el mundo gaming. Y digamos que en este último libro, pues bueno, va a tratar de, digamos, un protagonista que tiene que acabar con un ciclo de vida y muerte constante en el que la gente cada vez que muere resucita de nuevo, recuerda su vida pasada
pero cada vez pierde un poquito más de cordura. Con lo cual, cuantas más vidas sucesivas tiene, pues digamos que es más inteligente, pero está más loco. Hasta que llega un punto en el que no es capaz de discernir entre la realidad y esa locura que tiene. Entonces digamos que el protagonista pues lo ve como una crueldad el hecho de ser consciente de tu propia degeneración. Es decir, es como una persona que tiene Alzheimer, digamos que aquí he metido un poco la parte sanitaria. Entonces, es una persona como si una persona que tiene Alzheimer que va siendo consciente poco a poco de esa degradación, pues digamos que es una crueldad para vivir esa enajenación mental. Entonces, pues digamos que el protagonista lo que quiere es buscar una muerte definitiva, ponerle fin a ese ciclo infinito de vida y renacimiento. Entonces, Ujú. digamos que por ahí van a ir un poco los tiros. Muy interesante cómo has ido integrando, digamos, todo lo de, ¿no? Tus hobbies y las cosas que has dedicado tiempo en tu vida, al final tus inquietudes, ¿no? Me ha parecido interesante el tema que has dicho de integrar ya no solo la estética del anime, sino también eso, ¿no? Tipos de escenas, aprovechar esos mismos ganchos del anime para tú presentar a tus personajes, porque creo que eso al final, a la gente que le encantará el anime, aparte de las propias referencias, ese sistema le será como natural a la hora de leer, o sea que es súper interesante por Ujú. ese lado. Y esa parte más reflexiva, digamos, o que has metido en la segunda obra que has explicado, esta que es autoconclusiva, me parece una muy bonita forma de integrar eso, ¿no? Como igual inquietudes más personales y también por la parte del gaming, hacerlo como una especie de simulación. Está guay, está muy chulo. Ujú. Sí, la verdad que yo que personalmente me he leído Hijos de la Oscuridad, o sea, la gente que nos gusta el anime y este tipo de cosas, las referencias son totalmente claras, que si las villas por Naruto, que si el torneo celestial por Dragon Ball y a la gente a la que le gustan este tipo de series, animes, manga, encuentra esas referencias y esa relación pues hace que encuentre muy satisfactorio el leer un libro, digamos, de estas características. Me gustaría saber cuál fue la idea inicial o la inspiración inicial para hacer Linaje del Odio, ¿no? O sea, ya has contado, ¿no? Que era, bueno, referencias a anime, etcétera, pero hubo una semilla inicial. ¿La recuerdas? Sí, digamos que esa semilla fue inicialmente, o valga la redundancia, plantar la semilla de la discordia. Es decir, yo quería hacer una serie de libros en la que no, en la que la gente cuando lo leyera, unos simpatizaran con unos personajes y otros con otros. O sea, unos que odiaran a unos y otros que amaran a esos mismos personajes. Entonces, quería presentar justamente eso, esas tres facciones que estuvieran interconectadas entre sí a nivel de lore y que por supuesto que hubiera una lucha activa entre ellos de mucho tiempo, de manera que la gente tuviera que alistarse, digamos, en un bando o en otro. Entonces, yo quería plantar esa semilla de la discordia y que fuera una cosa o una historia diferente, que no fuera la historia del héroe contra el villano, que el héroe tiene a lo mejor un arco pues más positivo, digamos, o más negativo, o más oscuro, sino que hubiera diferentes héroes con sus diferentes formas de ser, sus diferentes perspectivas de la guerra, de los bandos, incluso del sistema religioso, del sistema político, y que la gente simpatizara un poco más con uno o con otro de acuerdo a su forma de ver la vida. Entonces, digamos que ese planteamiento inicial fue plantar esa semilla de la discordia entre lectores. Qué interesante, qué original también esa idea inicial, la verdad. Bueno, la siguiente pregunta creo que viene bastante bien por la forma que tiene tu historia y por, digamos, el elenco tan grande que tiene y además la forma en la que se presentan los personajes en un torneo celestial y, digamos, los conoces a todos un poco de primera mano y conoces sus características, sus poderes y tal. Para ti, personalmente, ¿cuál es tu personaje favorito de Hijos de la Oscuridad? Para mí, mi personaje favorito, yo te diría que es Alakai. Es decir, primero porque fue el primero que escribí y también le tengo ese especial cariño, pero también porque su desarrollo me gusta mucho. Si ya has leído el primer libro, verás como desde el principio hasta el final. Bueno, digamos que es un personaje que sufre mucho al estilo de Kaladin, aunque yo en su momento cuando escribí el libro todavía no había leído el Archivo de las Tormentas, pero luego con el tiempo me di cuenta de que era un personaje que también sufría muchísimo con todo el caos que se va generando a su alrededor, que bueno, a modo de martillo, por así decirlo,
le van martilleando esa bondad que irradia el personaje y digamos, esa categoría que tiene de héroe. eh, y acaba un poco deformándolo. Ya al final del libro se ve como el personaje, pues bueno, acaba tirando por un sendero que no esperas, que con los sucesivos libros pues se seguirá desarrollando. Entonces le tengo, digamos, especial cariño a Lakai, pero por otro lado también le tengo mucho cariño a Kaisley, que digamos que es la protagonista de Hijos de la Luz, del bando de la luz, digamos una paladina de la luz. Entonces, este personaje le tengo mucho cariño porque es un poco la que pone también el toque de humor, que a veces hace un poco de falta, el toque de humor a la saga de libros, y que para construir este personaje me basé un poco en Luffy de One Piece. Entonces, bueno, ya sabéis un poco cómo es Luffy, ese cariño que le tenemos todos, ¿cómo te digo? Esa inocencia tan característica que tiene que la hace pues ser de esa forma tan particular y que es y que la hace tan bondadosa y hace que suavice un poco el tono de esa fantasía oscura que incluso se pronuncia más a lo largo de la segunda y la tercera trilogía, del segundo y tercer libro. Por lo que yo me quedaría con Alakai y Kaisley casi casi llegando al punto de Alakai. Es muy chulo lo que has dicho, porque digamos que nosotros cuando nos viene a la mente la idea de un héroe, pensamos en un héroe perfecto que no tiene, digamos, hace todo perfecto, solo lo hace todo por el bien de los demás de forma altruista y al final vemos en personajes como Alakai, sin dar ningún spoiler, que bueno, que el camino no es siempre de rosas, que al final se sufren muchas dificultades a lo largo de la vida y eso deforma un poco la personalidad inicial del personaje. Entonces, creo que eso es, por ejemplo, un aspecto positivo del libro, que a quien le interese explorar un poco ese mundo, pues le encantará desde luego. Y bueno, ya lo has comentado un poco antes, pero bueno, simplemente por dar un poco de crédito también a la persona que hizo la portada, que son alucinantes todas las portadas. Bueno, ¿cómo hiciste la portada? Antes has dicho Proyecto Pepe, ¿verdad? ¿Cómo la hiciste y Bien. cómo fue el proceso un poco? Pues mira, cuando yo empecé a diseñar o a querer plasmar una portada, era la época bueno, del boom del cine de los Vengadores, en este caso las portadas, si os fijáis de las películas de Endgame, Infinity War y demás, digamos que siguen el mismo patrón o la misma estética que le quisimos dar a la portada de la trilogía. Entonces yo hablé con Proyecto Pepe, le dije que quería plasmar en las tres portadas al trío de protagonistas de ese libro en particular abajo, a un villano secundario en la parte, digamos, superior derecha y al villano principal en la parte superior izquierda. Entonces quisimos mantener esa misma estética de las portadas en en los tres libros y la verdad que como digo, pues Proyecto PP al momento captó la idea, lo supo representar mejor de lo que yo me imaginaba de cómo podía quedar y la verdad que el proceso fue verdaderamente sencillo. Porque es que prácticamente no tuvimos que hacer casi ninguna modificación, salvo algún detalle en concreto para algún personaje y tal, pero digamos que la ilustración fluyó sin ningún tipo de problema. O sea que en ese sentido muy contento y vamos, a día de hoy guardo una amistad también muy grande con Proyecto Pepe, un agradecimiento infinito. Así que para mí fue un camino de rosa, vaya. Bueno, para que la gente vea un poco de lo que está hablando, es que la verdad que la portada es una auténtica obra de arte y sigue un poco eso lo que has dicho. No me había dado cuenta, pero ahora que dices lo de los Vengadores, es verdad que sí que encuentro cierta similitud. Y bueno, que la portada es una obra de arte, desde luego.